Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las redes hacen que la vida de las criaturas sea más fácil y eficiente. ¿Alguna vez has sentido que quieres abandonar tu vida y tu civilización y mudarte a una isla desierta y apartada? Por tentados que a veces nos sintamos por esos pensamientos, el aislamiento no es todo lo que parece. Después de todo, las especies que viven en redes, es decir, comunidades organizadas caracterizadas por la división del trabajo y los sistemas de apoyo mutuo, tienen mucho más éxito que las que no lo hacen. Un enorme 99,9% de todas las especies que han vivido se han extinguido, pero las que han sobrevivido continuamente, y han sido las más pobladas, tienden a ser especies sociales o en redes, como las abejas, las hormigas y los humanos. Y aunque solo una pequeña minoría, del 3 al 5%, de todas las especies son sociales, desempeñan un papel dominante en todos los hábitats terrestres. ¿Por qué las especies sociales tienen mucho más éxito que las que no lo tienen? Porque la inteligencia colectiva de una red es mucho mayor que la inteligencia de un individuo. En otras palabras, combinar nuestras diferentes habilidades y capacidades claramente funciona mejor que ir solo. Usemos una analogía: los ingredientes individuales de un pastel, huevos, harina, levadura en polvo, etc. tienen un sabor que va desde normal hasta repugnante por sí solos. Pero si los mezclas de la manera correcta, crearás un pastel delicioso. O piensa en la hormiga. Aunque no es la criatura más inteligente de la Tierra, su cerebro tiene tan solo 250,000 células cerebrales frente a las 16 millones de una rana. Puede lograr mucho en red, construir nidos complejos y crear sistemas agrícolas y de salud pública rudimentarios. ¿Todavía no te gusta la idea de dejar tu vida atrás y aislarte? Cada red pasa por 3 etapas de desarrollo. Cada red, ya sea una colonia de hormigas o el cerebro humano, que es una red de neuronas, pasa por 3 etapas de desarrollo. La primera es el crecimiento. Una vez que se funda una red, su crecimiento será lento al principio y, de repente, aumentará. El cerebro humano, por ejemplo, se desarrolla a una velocidad asombrosa en el útero. Los fetos crean 250,000 células cerebrales por minuto. Esta explosión ocurre cuando la red intenta consumir todos los recursos que la rodean, porque si no los usa, otra cosa lo hará. Tras un periodo de crecimiento, una red entrará en su segunda etapa de desarrollo, el punto de ruptura. El crecimiento continuará hasta un punto en el que ya no sea beneficioso para la red. Este límite es el punto de ruptura. Sin embargo, el crecimiento de una red no se detiene gradualmente. La única manera de identificar el punto de interrupción es superarlo. ¿Alguna vez se preguntó cómo sabemos a qué temperatura debe hornearse el pan? La respuesta es simple: prueba y error. Alguien en algún lugar quemó barra tras barra de pan antes de calcular el límite. Una vez que un sistema se da cuenta de que ha sobrepasado su límite, pasa por un proceso de poda. Para volver a usar el ejemplo de las hormigas, una vez que una colonia de hormigas se congestiona demasiado, las hormigas fértiles serán expulsadas de la colonia para reproducirse en otro lugar. La tercera y última etapa de una red es el equilibrio. Cuando las redes exitosas alcanzan su punto de ruptura, sufren una pequeña disminución de tamaño, y esta disminución continúa hasta que alcanzan su tamaño ideal, es decir, su equilibrio. Este tamaño variará según el entorno. El cerebro de una babosa marina solo necesita 18.000 neuronas para funcionar, mientras que el de un gato necesita 1 billón. La calidad de una red es mucho más importante para el éxito que su tamaño. El tamaño no lo es todo. Basta con pensar en los dinosaurios. A pesar de su tamaño, sucumbieron a la extinción, mientras que especies mucho más pequeñas, como insectos, arañas y roedores, sobrevivieron. Y lo mismo ocurre con las redes. Una red pequeña es bastante inútil. Imagínese una colonia de termitas con solo 2 o 3 miembros. Tiene que haber un cierto grado de crecimiento en una red para que alcance un tamaño óptimo. Sin embargo, una red demasiado grande también puede ser una desventaja.
Una vez que una red ha alcanzado el equilibrio, el crecimiento adicional no ayuda e incluso puede ser peligroso. Por ejemplo, nuestros cerebros han crecido hasta un tamaño en el que consumen el 20% de toda nuestra energía. Si creciera y nuestros corazones y pulmones se mantuvieran del tamaño que tienen ahora, nuestro cerebro pronto se quedaría sin nutrientes y oxígeno y moriríamos. Una vez que una red haya alcanzado el equilibrio, se concentrará más en la calidad que en la cantidad. Cuando tenemos 5 años, nuestro cerebro tiene 1000 billones de conexiones neuronales, demasiadas, de hecho. A medida que envejecemos, nuestros cerebros se deshacen de muchas de estas conexiones hasta que nos quedamos con 100 billones en la edad adulta. Al eliminar las conexiones inútiles, el cerebro fortalece las que utilizamos con más frecuencia y se vuelve más eficiente. Así, cuando llega a un punto en el que el crecimiento ya no es necesario, el cerebro se vuelve más eficiente en lugar de limitarse a buscar formas de crecer. Este desarrollo de la calidad es lo que hace que las redes, como el cerebro y la colonia de hormigas, sean verdaderamente inteligentes. En conclusión, el crecimiento y la expansión son muy importantes para la eficiencia de las redes, pero más allá del punto de ruptura, la calidad es más crucial para el éxito. El éxito de una red depende de la comunicación y la autoorganización. ¿Cuáles son los secretos de una red exitosa? En primer lugar, la autoorganización y el liderazgo descentralizado son vitales para una red exitosa. Las mejores redes, ya sea una colonia de hormigas o Internet, no requieren un liderazgo centralizado. Puede que haya una reina en una colonia de hormigas, por ejemplo, pero su función es poner huevos, no microgestionar lo que hace todo el mundo. La colonia está autoorganizada, ya que cada hormiga sabe lo que tiene que hacer con pocas instrucciones de un poder central. Wikipedia es un gran ejemplo de una red increíblemente exitosa sin un líder o controlador general. Basado en material de fuentes colectivas, el sitio crece a un ritmo tan rápido que ahora contiene 22 millones de artículos en 285 idiomas, mucho más que todas las enciclopedias impresas conocidas, por ejemplo, británica, Cambridge, americana, juntas. En segundo lugar, la comunicación está en el centro de toda red exitosa, ya que los miembros de una red determinada deben poder transmitirse información entre sí. Las colonias de hormigas, por ejemplo, se comunican a través de feromonas. La tarea que cada una de ellas decide llevar a cabo se basa en la información que reciben de otras hormigas. Del mismo modo, los seres humanos usan el lenguaje para comunicar información sobre la división del trabajo y otras interacciones y cosas vitales. De hecho, el lenguaje es tan importante para nosotros que Sigmund Freud declaró una vez: el primer ser humano que lanzó un insulto en vez de una piedra fue el fundador de la civilización. Esto se debe a que, en última instancia, la autoorganización de una red es posible en gran medida gracias a un medio eficaz de comunicación entre sus miembros. Internet funciona de la misma manera que una red biológica. Ya hemos visto cómo se desarrolla una red orgánica y lo que necesita para tener éxito. Ahora veamos hasta qué punto Internet está a la altura de su definición de red. Bueno, primero hubo una fase de rápido crecimiento. En 1993 no había sitios web, en 2002, había 20 millones, y en 2012, 600 millones. Se trata de una cantidad increíble de crecimiento en poco menos de 2 décadas. ¿Cómo de increíble? Si tuviéramos que aplicar esta tasa de crecimiento a la de un bebé recién nacido, el bebé sería tan alto a los 10 años que podría tocar la luna. Internet ya ha llegado a su punto de quiebre. Esto se debe en gran parte al hecho de que hay demasiado contenido, y demasiados sitios web en Internet como para que sea fácil de usar. De hecho, la cantidad de personas que utilizan sus ordenadores para navegar por la red se está reduciendo. En 2012, había un 4% menos de personas navegando por Internet en sus ordenadores que el año anterior. La cantidad de tiempo que las personas pasan en la red también está disminuyendo. En 2011, eran 72 minutos por día, y en 2012 solo 70. En cambio, la gente ha pasado a utilizar las aplicaciones más simples, rápidas y fáciles de usar. Otro límite de la web es el consumo de energía. Las estimaciones muestran que, con el tiempo,
Internet consumirá el 20% de la energía mundial, una pérdida tan enorme que podría colapsar la red o obligarla a crecer tanto que aceleraría el cambio climático. La web necesita ralentizarse para alcanzar el equilibrio. Si logra llegar a este punto, empezará a mejorar su calidad y será más significativa para la sociedad. El desarrollo de Internet lo acerca cada vez más a nuestro cerebro. ¿Qué puede ayudarnos a lograr la red de la web? Para responder a esa pregunta, analicemos las similitudes bastante fuertes entre el cerebro humano e Internet. Basta con mirar un motor de búsqueda como Google. Al introducir un término de búsqueda, el motor elige el resultado en función de la importancia de un sitio web, que es directamente proporcional a la cantidad de sitios web que enlazan a él. Y no solo al número de enlaces, sino también a la calidad de esos enlaces. Este proceso se parece a la forma en que nuestro cerebro busca. Nuestras neuronas más importantes están vinculadas a la mayoría de las demás neuronas. Cuando queremos recuperar información, las neuronas más enlazadas se activan primero, del mismo modo que los sitios web más enlazados aparecen en la parte superior de la lista de resultados de Google. En el futuro, es probable que el vínculo entre nuestro cerebro e Internet se fortalezca. Por ejemplo, en este momento, somos nosotros los que preguntamos en Internet qué es lo que queremos mediante una búsqueda. Pero algún día, es posible que Internet pueda predecir lo que queremos antes de que tengamos que preguntar. Esto podría ser posible conectando directamente el cerebro a las computadoras. Los científicos ya han conectado una computadora al cerebro de una mujer paralizada. Cuando quiera mover un brazo robótico o encender algo, puede decirle a la computadora que lo haga con su mente. Para ayudar a las computadoras a ir un paso más allá, necesitamos darles una verdadera inteligencia. Si hiciéramos esto, podríamos hacer del conocimiento de Internet un enlace con nuestro propio cerebro. Con el tiempo estamos cada vez más cerca de lograrlo. Una computadora llamada Spawn ya ha sido dotada de una red neuronal similar a la nuestra. Si alguna vez lo logramos, Internet se convertirá, como el cerebro y la colonia de hormigas, en una red verdaderamente inteligente.